Amigos y amigas de Canal 28, sean bienvenidos a Punto Central. Estoy muy contento, como todos los miércoles, de estar aquí con ustedes. El día de hoy tendremos un programa especial. Hemos invitado al secretario de Hacienda, el ingeniero Arturo Fuentes Vélez. Le agradecemos mucho su disposición, aceptó, bastó un WhatsApp para contactarlo y nos contestó y aquí está sentado el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, Gabriel, gracias a ustedes por la invitación para participar con ustedes esta noche. Mónica Meléndez, la chica de las portadas, de las columnas, el baluarte, el nuevo baluarte del PRI. Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí y un gusto tener ahora como invitado al secretario de Hacienda. Señora Mina Anchondo, chocolate. Saludos cordiales. Bienvenido. Y venimos de blanco buscando la paz. Claro, por supuesto. De Andrés Manuel, que ahorita vamos a hablar del tema. Gracias, secretario, por la disposición de hablar de un tema tan importante para todos los chihuahuenses y todos los habitantes de este estado, ¿no? Que son las finanzas estatales. Gracias, Amin. Desde la semana pasada se comenzó a mover el tema de la deuda pública. La oposición y algunos medios de comunicación señalan que hay, lo voy a leer para no caer en imprecisiones, 57,000 millones de pesos de deuda pública. Yo les quiero hacer una propuesta a todos los que estamos en esta mesa y que vamos a participar en este segmento. Vamos a hacer lo menos técnico posible para que puedan ser más digerible para la gente y podamos poner ejemplos de qué sucedía antes y qué sucede ahora. ¿Les parece el trato, secretario? Adelante. Trato hecho, aunque en el tema de finanzas públicas es un poco difícil. Exacto. Complicado. Haremos el mejor intento. Muy bien. Que eso es más o menos lo que yo tengo en el banco, 57,000 millones. Pesos más, pesos menos. Sí. Antes de iniciar, quiero mostrarles una imagen para Con que no sea en Unión Progreso tu cuenta, porque No, sí te la sí. creería un poco. Sí. Vamos a ver la primera imagen, es una portada del periódico El País de España. Vamos a recordar viejos tiempos. Quiero que nos pongamos nostálgicos, que veamos y que tengamos la base muy sólida para iniciar a argumentar este debate. Vean nada más, qué maravilla de portada. El exgobernador de Chihuahua deja una deuda de 2,700 millones de dólares a su sucesora. Ayer saqué la cuenta, batallé algo, son como 55,000 millones de pesos. Si no, ¿estamos bien? Sí, pero no sé, necesito hacer el cálculo. Al tipo de cambio de ahorita sí, más o menos. Exacto. Secretario, comencemos con algo muy básico. ¿Cuánto debe Chihuahua? ¿Cómo encontró usted la Secretaría de Hacienda cuando recién llegó al cargo y cómo vamos? ¿Cómo no, Gabriel? Mira, primero déjame referirme a ese encabezado que tú haces referencia, porque es una interpretación muy tramposa de las cifras. Decía un economista al que yo respeto mucho, que si a los números los torturas lo suficiente te dicen lo que quieras. Y eso es lo que están haciendo, están tratando de sumar cosas que no se pueden sumar. Y aquí no hay que hacerle mucho al técnico, al tecnócrata, hay que irnos a la fuente de los datos. La fuente oficial de la deuda de los estados y los municipios es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda tiene una página en donde cualquiera de ustedes, de quienes nos ven esta noche, pueden ir y pueden checar cuál es el saldo de la deuda de Chihuahua. Y ahí se van a encontrar que el saldo de la deuda de largo plazo al día de hoy, al 31 de marzo, al día de hoy es la información más reciente disponible, son 47,151 millones de pesos. Esa es la deuda de largo plazo del Estado. No los 57 que se dicen por ahí, porque para llegar a 57 hay que hacer ahora sí una serie de sumas. Ajá. Y hay que empezar a decir, bueno, pues le agrego entonces los créditos de corto plazo, y ahorita decimos cuáles son los créditos de corto plazo, y le agrego otra cuenta que ni la propia Secretaría de Hacienda tiene en ese informe, que se llama otros pasivos. Y esos otros pasivos, ¿qué son? Primero, regresémonos al 2016. En el 2016 esos otros pasivos no se reportaban. Si tú ves los informes, vas a ver que el renglón está en blanco. Porque la ley de disciplina financiera, que hoy nos obliga a los estados y a los municipios a transparentar en un 100% todo lo que se tiene como compromisos, pues nos obliga ahora a que cuando nosotros cerramos el año, el 31 de diciembre, y hacemos un corte de caja, pues digamos que otros pasivos tenemos. Los pasivos son compromisos de pago que no vienen de préstamos. Unos ejemplos, las participaciones a los municipios. Las participaciones le llegan al Estado en los últimos días del mes de diciembre. El Estado dice, oye, yo aquí tengo un compromiso de pagarle a los municipios 2,000 millones de pesos. Pero no es deuda, no viene de un crédito. Es un compromiso, una obligación de pago que yo tengo y estoy reconociendo. A los maestros se les paga una parte del aguinaldo en diciembre y otra parte en enero. Bueno, pues ahí está en la cuenta de otros pasivos los 900 millones que hay que pagarle a los maestros el 15 de enero.
no es deuda, no viene de un crédito, por lo tanto es incorrecto sumarlo. Y está también la cuenta de proveedores, en donde hay incluso todavía proveedores de la administración anterior que no se han pagado, en la mayoría de los casos porque son cuentas que no se deben de pagar porque no se cumplieron con toda la formalidad de lo que implica una compra, una adquisición, una contratación de un servicio en el gobierno, y por eso están ahí. Aquí en pasadas emisiones hemos hablado de un dato que investigamos, que la Secretaría de Hacienda pagó 15,000 millones de pesos de deuda heredada de César Duarte. ¿Es cierto esto? ¿Estamos en Mira, lo correcto? estos 15,000 millones de pesos, déjame precisarlo, lo que hemos pagado de proveedores que ellos no cubrieron en los primeros 2 años son alrededor de 3,000. Esos 15,000 se refiere a lo que nos ha costado el servicio de la deuda en todas sus modalidades, lo que hemos pagado de intereses de los créditos que se contrataron en la administración anterior, lo que se paga por los bonos del fideicomiso carretero, lo que se paga por un fideicomiso que existe de impuestos sobre nómina. Yo les apuesto que ustedes no saben, ni quienes nos escuchan y nos ven lo saben, que en el 2011 la administración anterior pidió, por así decirlo, un adelanto del impuesto sobre nómina de los siguientes 15 años. Lo recibió, se lo gastó, no sabemos en qué, y cada mes se nos retiene el 50% del impuesto sobre nómina para abonarle a esa deuda. Ahí en esos 15,000 millones de pesos está metido todo. Está metido lo que se paga de intereses por los créditos, por los bonos carreteros y por este fideicomiso del impuesto sobre nómina. Y sí, son 15,000 millones que si la administración anterior hubiera sido un poco más responsable en el manejo de la deuda, no hubiera crecido la deuda ese es un dato que a lo mejor tampoco tienen ustedes. A ver. Cuando entra la administración anterior, la deuda valía 12,000 millones de pesos. Así le entrega la administración de Reyes Baeza. Cuando sale, la deuda son 48,000 millones de pesos. Creció 4 veces. Y lo peor de todo es que no vemos en la ciudad, en el estado, ¿dónde están esos 36,000 millones de pesos que creció la deuda? A ver, porque todos estamos de acuerdo que si contratas deuda tienes que ser invertido en obra pública. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. No quiero equivocarme. La pregunta aquí, la incógnita es ¿dónde quedó ese billete? ¿A dónde se fue esa lana? Quiero escucharlos. Adelante. Ahora, digo, a mí me sorprende los números. La verdad es que me tocó asistir al informe del gobernador y el dato que más me impresionó y fue el que traje a la mesa es que en un año, 8 meses se pagaron 15,000 millones de pesos entre los intereses y aparte es el pago ahora sí que del capital, de las deudas, tengo entendido, ¿no? Fue como lo dijo, me impresionó, porque a la hora que lo pones en la perspectiva de lo que se invierte en obra pública, en este y en otros gobiernos, ¿no? Pues es muchísimo más. Y aparte, lo hablamos antes de iniciar el programa, yo creo que la sociedad chihuahuense todavía estaba acostumbrada a las grandes dimensiones, monumentos, comprar desde Palomas y Anthony Quinn y esos monumentos más las carreteras y las obras titánicas para valorar un gobierno. Y yo creo que es esencial empezar a valorar este tipo de cosas, ¿no? Que con todo lo que se ha hecho en el gobierno actual, por los datos que nos está diciendo, hay una reducción de 1,000 millones de pesos en la deuda, de cómo se encontró a cómo está al día de hoy. Si hay 47,000 millones de pesos de deuda y se recibió con 48,000, pues hay un adelanto, ¿no? Natural, tal vez, pero hay un adelanto y son pagos importantes. Sí, cuando comparamos deuda directa contra deuda directa, hay una disminución de más o menos 700 millones de pesos. Yo estoy redondeando aquí las cifras. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues de entrada de que no hemos contratado un solo peso más de deuda de largo plazo. O sea, hemos hecho el refinanciamiento que hicimos el año pasado, la reestructura que está en proceso, que si quieren ahorita platicamos de ella, es sobre créditos que nosotros no contratamos. Estamos simplemente tratando de mejorar la tasa de interés de los créditos que nos dejaron, porque se contrataron en condiciones, algunos de ellos, muy desfavorables para el Estado. Teníamos una de las sobretasas de interés más alta del país. Ya el año pasado, de estar en el lugar 27, siendo el 1 el más bajo y el 32 el más caro, estábamos en el 27 y ahorita andamos como en el 9 antes de la reestructura que estamos haciendo. Entonces ya le avanzamos un buen al tema de lo que estamos pagando por los créditos y seguir insistiendo en que son créditos que nosotros recibimos de la administración anterior. Vamos planteando algo también que es muy importante decir. La deuda pública en su naturaleza o en su espíritu tampoco es mala o es negativa desde sus bases. Una deuda pública que se vaya a invertir en obra pública, que sea con los intereses bien convenidos, puede resultar positivo para un Estado, pero está estigmatizada también.
Mira, aprovechando tu comentario inicial de tratar de hacerlo esto en términos lo menos técnicos posibles, pongámonos en el caso personal. A lo mejor cuando uno va a comprar su primer carro, pues no tienes lo que cuesta el carro. ¿Qué haces? Pides un crédito, ya sea con la agencia, con el banco, vas pagando el carro, más si ese carro lo vas a usar a lo mejor para tener algún ingreso, si te vas a meter a trabajar y necesitas el carro para desplazarte. Cuando compras tu primera casa, seguramente no tienes el dinero para pagar una casa de contado. ¿Qué haces? Sacas un crédito hipotecario. O sea, el crédito, la deuda en sí, cuando tienes un negocio, necesitas invertir para tener más inventario, para tener más maquinaria, para actualizar lo que tienes. La deuda en sí, un crédito en sí, no es malo si primero tienes la capacidad de pagarlo y segundo lo inviertes en algo que tiene relación con lo que estás haciendo. Ese es el gran problema con la deuda de la administración anterior, que creció 4 veces y no vemos en dónde está la inversión. No se le sacó ningún provecho, es el gran problema. Quiero escuchar a Mónica. Yo sé que eres militante del PRI, pero también siempre has sido muy objetiva a lo largo de todos estos programas. ¿Cuál es tu percepción del tema y de cómo estamos? Bueno, pues primeramente creo que fue un gran compromiso que se les dejó, ahora sí que a querer o no, el tema del pago a todos los proveedores, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante, en donde incluso pues ahí se detectaron prácticamente también muchas de las empresas fantasmas y este nicho, ¿no?, de corrupción que en su momento hubo. Y bueno, yo creo que en sí, pues bueno, si han avanzado en el pago a esos proveedores, pues la realidad de las cosas es que es de aplaudirse, porque pues un empresario que presta un servicio, pues ahora sí que qué culpa tiene, ¿no? Mientras esté dentro de lo correcto, mientras sí haya prestado el servicio o haya dado los productos o lo que esté vendiendo, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Porque también en algún momento vi que muchas de las empresas eran empresas que ya tenían muchos años, que estaban estables y que debido a que el pasado gobierno no pagó, pues incluso quebraron, ¿no? Y pues a fin de cuentas pues son fuentes de trabajo. Por otro lado, yo había visto que el gobierno de Javier Corral implementó un decreto, esto en el 2017, con todo este tema de la austeridad, el tema de poder amortizar un poquito, el tema de vender los aviones de algunas propiedades del Estado, el recorte o la disminución del aparato burocrático, que también era muy grande. ¿Qué tanto se ha ahorrado el Estado con toda esta implementación o toda esta medida de austeridad que ha implementado? Muy bien, me refiero primero al tema de los proveedores porque es muy importante y tú diste precisamente en el clavo. Cuando llegamos y teníamos todo este reclamo de proveedores de que no les habían pagado, prácticamente en abril se había detenido el tiempo, se había parado el reloj, pusimos 3 condiciones y dijimos, a ver, vamos a revisar cada factura para ver si viene de un proceso de contratación válido, apegado a derecho. 2, si el precio que está en la factura es un precio justo, es un precio de mercado. Y 3, si el servicio o el producto efectivamente se prestó o se entregó. Si se cumplían esas 3 condiciones, ya habías pasado la primera aduana. Porque reconocíamos que para muchos de esos pequeños negocios, ellos habían hecho un contrato con el gobierno, no con César Duarte ni con Javier Corral, con el gobierno. Y el gobierno como institución tenía que responderles siempre y cuando esas 3 condiciones se cumplieran. Y yo quisiera pensar, y creo que así es, que los negocios que no lograron sortear este intermedio que tuvimos donde no podíamos pagar son los menos, porque creo que logramos, estos 3,000 millones de pesos regresaron a la economía de Chihuahua, a esas micro y pequeñas empresas, en donde a lo mejor estás hablando de la familia del dueño del negocio y de 3 o 4 familias más de los empleados, y que con esos 700,000 pesos, 800, el millón de pesos que el gobierno le debía y finalmente le pagamos nosotros, la empresa siguió siendo viable. Ahora me voy al acuerdo de austeridad, que era una medida impostergable y que nosotros le planteamos a la administración federal anterior, literalmente a las 48 horas que habíamos entrado. Entramos el día 6 estábamos con el subsecretario de Egresos del gobierno federal diciéndole, a ver, aquí está mi plan en donde yo pienso ahorrar 1,800 millones de pesos. Dame tú un peso por cada peso que yo ahorre, reconociendo la situación en la que estoy recibiendo las finanzas del Estado y que de alguna manera, decíamos entonces, el gobierno federal anterior había sido corresponsable porque habían autorizado muchas de estas operaciones. No nos dieron la respuesta que queríamos, nosotros de cualquier forma implementamos el acuerdo de austeridad. ¿Qué dice el acuerdo de austeridad?
pues la venta de los aviones, de algunos bienes inmuebles, pero sobre todo el apretarnos el cinturón en muchas cosas que sería lo normal que alguien haría en su economía familiar o en su negocio, para los que son empresarios. Cuando te empieza a ir mal en tus ventas, pues ¿qué haces? Bajas tus gastos y entonces ya no viajas en clase premier en los aviones, ya no le pagas celulares a todos tus empleados. Había cerca de 1,500 líneas de celulares pagadas por el gobierno del estado. Imagínate lo que son 1,500 celulares mensuales. Y no era el Oxofón, ¿verdad? No era el plan más básico, no era de ficha, ¿verdad? No era amigo. Ajá. No, eran el mejor celular con el mejor plan, ¿verdad? Y dijimos, vamos a ver quiénes nos lo reclaman. Pues nos empezaron a llegar peticiones, no reclamos, peticiones de quienes por la función de su puesto sí necesitan una línea de celular pagada por el gobierno del estado. ¿Quiénes son? Pues los que trabajan en protección civil, que atienden desastres, claro. Todo el que atiende emergencias. A lo mejor en la Junta de Aguas hay alguien al que le van a hablar a las 3 de la mañana si se tronó en un pozo, o a un supervisor de casetas que le hablan si falla el sistema de cobro en la caseta a la medianoche. Todo el mundo que atiende emergencias. Y los fuimos regresando y al día de hoy tenemos yo creo que como 60 celulares que pagamos el gobierno del estado. Incluida la del Gober, me imagino. No, el Gober paga la propia. Va al Oxxo y pone la recarga. No sé si vaya al Oxxo, ¿verdad? Pero todos conservamos, o si lo quisimos cambiar, digo, a ningún secretario o secretaria se le paga celular. Los vehículos oficiales son esos, son vehículos oficiales. Hay ahí un vehículo asignado al despacho del secretario que está en el estacionamiento y que se usa cuando yo salgo a algún municipio, cuando me llevan al aeropuerto, cuando van por mí al aeropuerto, pero no se usa como vehículo de uso diario. Vendimos 500 vehículos, de todos los que retiramos de las dependencias, vendimos 500 vehículos. Eso nos ahorra en gasolina, en mantenimiento, en seguros, y además manda un mensaje de orden, de decir, oye, a ver, estos son recursos públicos, no son recursos de los cuales yo pueda disponer. Limitamos mucho los viajes, ahora si tú te dejas en el gobierno, y tú a mí seguramente te pasa lo mismo, en un gobierno estatal, si te dejas, todas las semanas puedes estar en México, porque te están llamando a reuniones, ya a eventos, ya a esto, ya a lo otro. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos solamente cuando es absolutamente necesario estar, porque tienes que firmar algo y lo tienes que firmar en físico, porque es una reunión cara a cara la que no puedes hacer por videoconferencia o por teléfono. Y eso nos permitió ahorrar, y ya con esto termino, 1,700 millones de pesos el primer año. Cuando comparamos las partidas que están en el acuerdo de austeridad contra el gasto en el último año de la administración anterior. Y ese tema que mencionó, la centrocracia que hay en este país, es impresionante y hace que, por ejemplo, los gobernadores pues tienen que pasar mucho tiempo en la Ciudad de México gestionando, buscando bajar recursos, buscando coordinaciones con el gobierno federal, y eso también te implica un gasto que el gobierno federal no absorbe. Pero sí hay una centrocracia que hay que empezar a cambiar en este país. A mí me gustaría, y siempre me quedó la duda, cuando se hace la caravana por la dignidad que convocó el gobernador, que se van a México, y a mí me tocó estar tú la cubriste, de hecho, Todita, creo. Toda, ¿verdad? Tú te aventaste toda la caravana. A mí me tocó estar en varios municipios del país. Por cierto, gracias al canal, yo dormí en hotel, acompañando, pero es bien importante. ¿Devolvieron la lana o no devolvieron la lana? Sí, ¿qué pasó? Que Peña Nieto retuvo de una forma totalmente injusta e ilegal, ¿no? Dígame que sí, porque fue una friega cubrir toda la caravana. No, sí. La respuesta rápida es sí, y ahí les va la explicación de dónde sale ese... existía, porque ya en este presupuesto no existe, existía un fondo que se llamaba el Fondo de Fortalecimiento Financiero, al cual los estados que tienen una carga importante, sobre todo en salud y en educación, pues todos los años acudían con la Secretaría de Hacienda y le decían, mira, estos son mis números, necesito que me apoyes para el cierre del año. Y bueno, pues ahí había mucha discrecionalidad, porque ese era el espíritu del fondo. Ya después con estudios, por ejemplo, de México Evalúa, nos dimos cuenta que había un trato completamente desigual para los estados. Totalmente. Y que entidades como el Estado de México, era político, que no tenía esa necesidad, pues recibía 10 veces más que lo que recibían un estado como Chihuahua. Cuando nosotros fuimos en diciembre del 17 a hacer esta negociación, acordamos una cantidad, 900 millones de pesos, que se nos iban a entregar antes del cierre, era apoyo para cierre, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto fue más o menos por ahí del 13 o 14 de diciembre de 2017. Y entonces, bueno, ¿qué pasó entre esa fecha y el cierre de año? Pues la detención de Alejandro Gutiérrez. Y la detención de Alejandro Gutiérrez detuvo el asunto
al grado de que cuando estábamos ya por terminar diciembre y el recurso no llegaba, y nos comunicamos, se comunica en ese tiempo el coordinador de gabinete, que era Gustavo Madero, con el secretario de Hacienda para decirle, oye, no nos ha llegado el dinero que está firmado en un convenio que yo firmé. Yo, Arturo Fuentes, no, yo, Gustavo Madero. Le dicen a Gustavo Madero, pues fíjate que hay que platicarlo. Entonces, ups, pues entonces ya no estamos honrando la firma y la palabra. Además que es un acto jurídico, ¿no? Y es que cuando mezclan la administración con la política pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y antes era bajo la norma, perdón que lo interrumpamos, no, pero bajo la norma el que paga manda, era su control político. Bueno, cuando llegamos en enero a la famosa plática, el 4 de enero ya del 18, así con la mayor tranquilidad nos dicen, no, es que mientras no sepamos el alcance de sus investigaciones, pues ese dinero no va a salir, a menos de que nos den acceso a los expedientes. Bueno, pues si tú eres Ministerio Público, ¿por qué? Porque vas a tener parte en una carpeta. Y entonces, bueno, pues ahí se atoró y de ahí entonces viene el tema de se le hizo ver al secretario de Hacienda el error que estaban cometiendo y de ahí, bueno, pues vino el tema de la convocatoria del gobernador a la caravana, lo que ustedes ya siguieron en la cobertura que hiciste y el desenlace que tuvo donde un día antes de que llegara la caravana a México se firma un memorándum entre el secretario de Gobernación y el gobernador, en donde uno de los puntos es se le pagarán a Chihuahua esos 900 millones de pesos y venían otros que no se cumplieron en relación con el tema de la extradición del exgobernador. Secretario, tengo que hacerle la pregunta obligada. ¿Qué pasó con los aviones que el gobernador nos prometió que iba a vender toda la flotilla aérea del gobierno? Ya vendimos uno, no me preguntes la matrícula porque no me la sé de memoria, pero ya vendimos uno de los aviones. Fíjate que el tema de los aviones ha sido un proceso complicado porque otra vez pues no está regulado cómo un gobierno vende aviones. Entonces tienes que hacer las cosas a similitud de cómo haces otras cosas, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo le hacemos para vender automóviles? Porque eso sí ya vendimos 500, les acabo de decir. Y entonces seguimos los mismos procedimientos para vender los aviones de los automóviles, que es hacer un avalúo y luego convocar a una subasta pública en donde tú recibes posturas. Pero pues el mercado de los aviones es completamente distinto del de los vehículos. Solo Mónica y a mí, ¿no? Participaron ahí en la subasta. Oye, entonces, mándenlo al Paso, hombre, estaciónenlo ahí, se acaba la parafernalia, ¿eh? Y entonces hemos batallado con el tema de las ofertas. Nos llegan ofertas, pero llegan abajo del precio de avalúo y no podemos vender abajo del precio de avalúo. Ya vendimos uno de ellos, vamos a seguir buscando propuestas y postores para los siguientes, lo que todavía nos resta por vender. Hay otros que no son nuestros que se le van a regresar al SAE. El SAE es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el que te presta bienes decomisados por el gobierno federal para que tú los uses como gobierno, ¿verdad? Así es. Pero te puedo decir, y ustedes lo pueden consultar, incluso ha sido motivo de solicitudes de información, el uso que hoy se le da a los aviones en relación al que se le daba en la administración anterior. Porque aquí lo hemos hablado en repetidas ocasiones. No estamos en desacuerdo de que el gobernador utilice un helicóptero o un avión. Estamos en desacuerdo que lo utilice para ir a su rancho, para ir a hacer sus cuestiones personales. Exacto. En eso sí estamos en contra. Y ahí sí yo sí quería decir, a ver, yo estoy, y ese es un tema muy personal, en contra de la venta, o sea, de decir, se venden por un tema nada más de sacar dinero. Claro. Porque el gobernador de Chihuahua, y no es un tema de parafernalia del poder, no es lo que estamos hablando, necesita ir a México a veces de emergencia, necesita a la sierra, volar a la sierra, Parral, Chihuahua es el estado más grande del país. O sea, que use un helicóptero para volar a un municipio de la sierra a un tema de trabajo, es una herramienta de trabajo, creo yo. Ese es mi personal punto de vista, ¿no? Igual que el gobierno federal que dijo que iba a vender el avión presidencial, pues tampoco estoy de acuerdo porque también es una herramienta de trabajo. Si era un avión nuevo, pues sí, porque el otro tenía muchísimos años, ¿no? Claro. Y no lo vendió, lo estacionó en Estados Unidos y se acabó el tema. Entonces, hay que medir, yo digo, con la misma balanza, ¿no? Y comparar peras con peras de lo que sucede en este caso. Pero eso es un tema muy personal. Además, imagínate que vaya a la sierra y no, pues se va a ir en un camión, llega en 9 horas el gobernador a un incendio forestal. Ah, no, pues muchas gracias. Sí, gracias por nada, gracias por venir. Oiga, secretario, perdón. Perdón, yo tenía rápidamente 2 preguntas de un tema que ha salido mucho en los medios y que sería bueno que usted que conoce a fondo y que nos puede interpretar de manera correcta cómo es. El tema de el subejercicio que ha existido o que existió pues en el 2018, que fue muy señalado, que hubo un subejercicio por 1,000 millones, tengo entendido, o aproximadamente.
¿Cómo fue ese? ¿Sí fue subejercicio o no fue? ¿Se malinterpreta mal o no se malinterpreta? Y la segunda es, hubo un señalamiento a que la primera reestructuración de la deuda realmente no fue muy eficiente. ¿Qué tan eficiente realmente fue o por qué se vuelve a reestructurar o cómo está ese tema? Muy bien. Mira, en el tema del subejercicio, hay un informe que nosotros subimos al portal de transparencia de gobierno en donde vienen las distintas clasificaciones del presupuesto. Perdón, pero tenemos que regresar a los tecnicismos de la contabilidad gubernamental. No se preocupe. Pero hay un presupuesto que se autoriza, luego hay un presupuesto que se modifica, luego hay un presupuesto pagado, lo que en realidad tú gastas, ¿no? Y entonces sacan ahí, porque así está marcado desde la CONAC. La CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable. Es una entidad que existe para que todos los estados y todos los municipios reporten de la misma forma su información financiera. Y es muy curioso porque cuando tú ves ese mismo reporte que habla del presupuesto, y ahorita me regreso a la respuesta, no la estoy evadiendo, cuando tú lo ves para el tema de los ingresos, el encabezado dice economías, cuando tú tienes una mejora en lo que habías presupuestado. Pero cuando te vas al lado del presupuesto le llamas subejercicio, cuando no es en realidad un subejercicio si tú gastas menos de lo que tenías aprobado, es en realidad una economía. Y en el caso de nosotros, cuando partes, como ha sido el hecho, de un presupuesto deficitario, es decir, que nosotros desde que vamos al Congreso le decimos, oye Congreso, yo tengo estos ingresos y tengo esta proyección de gasto, no me va a alcanzar. Y te lo estoy diciendo desde ahorita y así nos han aprobado los dos presupuestos. Pues no se puede hablar de subejercicio. Lo que tenemos es un gasto menor al presupuesto, porque tuvimos lo que hay que comparar, y es lo que yo les he dicho, vamos a comparar los ingresos contra lo gastado, y ahí vamos a ver que las cifras prácticamente son iguales, no el presupuesto que yo finalmente gasté respecto del que tenía autorizado. Ese es en el tema del subejercicio. Y la otra pregunta era... Reestructura. La primera reestructura, muchas gracias. Mira, la hicimos, primero nos tardamos, coincide con que nos tardamos 9 meses, ¿verdad? Yo digo, bueno, pues nos tardamos casi como si fuera un parto y un embarazo y un parto. Con el mismo sufrimiento. Con el mismo sufrimiento al final. Nos tardamos en que los diputados del Congreso del Estado nos entendieran o nos aceptaran, pues, porque yo creo que lo entendieron desde el primer momento, que no estábamos pidiendo un peso más, que no estábamos pidiendo un día más, que estábamos haciendo una operación como la que seguramente nos pasa a cualquiera de nosotros cuando tú le debes a un banco en una tarjeta de crédito y te llega otra oferta de otro banco y te dice, pásame el saldo de tu tarjeta y te voy a cobrar menos intereses. O cuando tienes un crédito hipotecario y te dicen, oye, ¿por qué le estás pagando tanto a ese banco? Pásamelo a mí y te cobro menos intereses. Claro. Ese fue el primer refinanciamiento que hicimos, de 20,000 millones de pesos que eran los créditos de largo plazo. ¿Por qué no se vio reflejado el ahorro en la magnitud que nosotros lo teníamos estimado? Pues porque en esos 9 meses se fue moviendo la tasa de interés y a la hora que tuvimos el ahorro, sí lo tuvimos en relación a lo que hubiéramos pagado si no hubiéramos hecho nada, pero no necesariamente en la magnitud, porque pagamos más intereses porque la base se fue moviendo. Es como si se va moviendo el escalón en el que estás parado. Se pronosticaban 300 millones de pesos. 250, era el pronóstico. Era el pronóstico. ¿Y cuánto se logró? Bueno, es que si lo comparas con esos mismos 250 millones de pesos, es el ahorro, porque si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos pagado 250 millones de pesos más. Okay. Lo que pasa es que tú no vas a ver en un estado financiero la suma y vas a llegar a esa cifra de 250, porque se movió la tasa base, que es la TIE. La TIE famosa, que todos estamos a expensas de la TIE, ¿no? La TIE nos subió a todo el país en los últimos meses de una forma bastante drástica, ¿no? Y esto afectó también al gobierno. ¿No se puede contratar deuda a tasa fija? O sea, ¿no existen para gobiernos o de esta magnitud? Es raro, digo, sí existe. Normalmente las ofertas, cuando la tratas de contratar a tasa fija, entonces donde altas. Te pegues en el tema de las comisiones y en una tasa alta, ¿verdad? Porque no necesariamente vas a estar. Entonces, sí, pues no. Siempre es, mira, y la parte de la contratación yo creo que es una parte importante también de comentar. Hoy todos los créditos que se contratan, empezando por los de corto plazo, y al principio dije que me iba a regresar a los de corto plazo, los créditos de corto plazo son aquellos que se contratan y se pagan antes de 12 meses, donde yo tengo una necesidad de flujo
no me alcanza lo que tengo disponible, entonces voy y contrato un crédito y lo voy a pagar en 12 meses y por lo tanto no necesito autorización específica del Congreso, pero sí lo registro con Hacienda. Por eso Hacienda tiene esa columna que dice créditos de corto plazo. Todos se hacen hoy con un proceso competitivo. Un proceso competitivo es, yo invito a los bancos llegan, vamos a ver que ustedes son 3 bancos, pasamos la lista, cerramos la puerta, ustedes entregan un sobre con su oferta, yo les voy abriendo de uno por uno, cada quien sabe lo que ofreció el otro, se hace el cálculo y se dice, a ver, tú eres la mejor oferta y entonces tú te llevas el crédito, Gabriel. Muchas gracias por hacer negocios con el gobierno del Estado. Pero bueno. Oye, secretario, vamos a tocar un tema que también ha causado mucha polémica, los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Usted cómo ve con esta polémica? ¿Se le hacen altos? ¿Se le hace bien? Pues mira, yo creo que más que yo opine, porque pues yo soy parte, valdría la pena hacer un estudio competitivo del mercado de Chihuahua. ¿Cuánto gana un director de una empresa maquiladora? ¿Cuánto gana un director de una empresa chihuahuense, mexicana, en la ciudad de Chihuahua? ¿Y qué presupuesto maneja? ¿Y cuánto gana una responsabilidad similar en el gobierno? Y te vas a llevar una sorpresa de cómo son los sueldos del estado de Chihuahua en relación a lo que es el mercado de Chihuahua y cómo son en relación a otros gobiernos. Ya lo investigué, no se preocupe. Entre 170 y 200 mil pesos. Bueno. Un ejecutivo, un alto ejecutivo de una empresa. Pues te informo que están por arriba incluso del gobernador del estado. Es el nivel, Además, claro. nunca hemos estado en contra de los sueldos altos, ¿eh? Jamás, al menos en esta mesa hemos coincidido en eso. En el dispendio sí, pero no en que sea bien pagada la función pública. A mí me preocuparía muchísimo que el gobernador ganara 20 mil pesos o que un secretario de Hacienda gane 20 mil pesos, porque pues nadie va a querer ser secretario de Hacienda, ese va a ser el gran problema. Y uno de los grandes problemas de México es la idoneidad de los puestos públicos, que lleguen a esos cargos la gente más capaz y más preparada. Es que se convirtió, creo yo que la política se convirtió en el sueño mexicano, ¿no? Así Claro, como existía el sueño americano de irte a Estados Unidos y trabajar y ganar mucho dinero, también la política se convirtió en el sueño mexicano. Y esto ha llegado a tomar decisiones que a veces creo yo no son las mejores, como las reducciones drásticas, ¿no? Al tema de los salarios. Ahora, el tema que se está haciendo en gobierno del Estado y que yo en lo personal lo practiqué, el tema de las convocatorias públicas, donde buscas a los mejores, a los más acreditados y con méritos para pertenecer al gobierno. También si tienes salarios por debajo de la iniciativa privada, pues es difícil atraer talentos para administrar este tipo. A ver, yo quisiera saber qué empresa en el estado de Chihuahua, y vámonos al norte del país, administra la cantidad de dinero que usted administra, secretario. O sea, sí es bien complicado y con los problemas también que existen económicos, ¿no? Y la responsabilidad legal. Exacto, O sea, porque al que no hace bien su trabajo en el sector privado, pues lo corren y a lo mejor hasta ahí quedó el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a decir un tema. Por ejemplo, un secretario de Hacienda es muchísima la responsabilidad, pues porque por ahí pasa prácticamente, pues ahora sí que toda el riesgo la cartera latente del Estado, está ¿no? Entonces, en que si haces algo mal vas al bote. Exactamente. Entonces también el tener esa postura como funcionario, pues no es fácil, ¿no? Entonces si un funcionario va a estar ahí, va a dedicar su tiempo y va a poner ahora sí que su pellejo en juego, pues obviamente tiene que ser bien remunerado y obviamente también pues utilizar todos estos mecanismos de verificar que sí se estén haciendo las cosas bien y demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no, pues viene lo que ha pasado con la administración pasada, que pues bueno, hay castigo a quien ha actuado mal, que eso ha surgido a partir de esta administración y que es un tema que también lo hemos tomado aquí, ¿no? ¿Por qué señalaste a mí, No sé. Síndico, es muy abierto. No, porque a mí siempre es como muy pro del combate a la corrupción y esos temas. Ahorita se despertó una ola de decir, es que ya que se deje de culpar al gobierno pasado, ¿no? Yo quiero preguntar, a ver, ¿qué familia sale de sus deudas en 2 años? Así de un año a otro, o ya estás sanado de toda tu situación económica, es bien complicado eso. Igual pasa en el gobierno, ¿no? Pues no hay dinero para hacer muchísimas cosas, digo, y aquí está el secretario para que nos diga esa parte, pero sí es importante ver el piso de donde se parte y ver la cantidad de compromisos que existen, que no son de esta administración, sino previos, más lo que se hace en el día a día. Que ha de ser, operar el gobierno hace bien complicado en este caso. Perdón que los interrumpa, se nos está acabando el tiempo de este bloque y no quiero irme sin preguntarle algo, secretario. Ya conocemos los antecedentes, ya nos dio un diagnóstico, pero ¿qué le espera a Chihuahua? ¿Cómo vamos a terminar el quinquenio del gobernador Javier Corral? ¿Cuáles son sus expectativas y sus planes? Bueno, este proceso de reestructura, que ahora sí es reestructura, porque la diferencia entre refinanciamiento y reestructura es el tema del plazo. En el proceso pasado nosotros no movimos el plazo, ahora sí estamos alargando 2 años más en promedio la vida de los créditos.
Este proceso de reestructura que el gobernador ya anunció, que el 100% de los recursos que se obtengan son recursos para destinarse a inversión pública, tiene beneficios no solo para esta administración, sino para las siguientes, porque a las siguientes administraciones les va a permitir hacer pagos menores del servicio de la deuda y por lo tanto tener cantidades adicionales para inversión. Porque regresando al tema de Amin, sí, digo, se ha hecho lo que nos ha permitido la situación que recibimos, pero se han hecho muchas cosas. El gobernador refirió la cifra de 4.800 millones de pesos de inversión pública en su informe. Y además se sobran los 67 municipios del estado, que ese es un dato muy importante. Anteriormente la obra pública se concentraba en algunos municipios, a lo mejor en los que más población tienen, en los que más rentabilidad electoral presentan para la administración en turno. Y ahora estamos yendo a los 67 municipios y estamos preguntándole a los ciudadanos qué es la obra que más necesitan. Y a partir de ahí se están haciendo, en muchos casos sí, alianzas con los municipios, porque el dinero del gobierno no alcanza para todo, y están participando los municipios y están participando también los propios beneficiarios, los propios vecinos de muchas de estas obras. ¿Qué le espera al gobierno? ¿A qué aspiramos nosotros? A dejar una situación financiera ordenada, obviamente en mucho mejor forma, cualitativa y cuantitativamente hablando de cómo nosotros la recibimos, y que la administración que nos suceda tenga un despegue más rápido y más exitoso del que nosotros tuvimos por las condiciones en que recibimos. Secretario, le agradezco muchísimo que haya venido. La verdad es que reconocemos mucho su apertura. Muchísimas gracias por aceptar venir a Punto Central. La próxima vez lo vamos a invitar con más tiempo de anticipación. ¿Ya vio la taza que le tocó? Auxilio. Que me desmayé. Bueno, pues espero que no sea premonición, ¿verdad? Porque la tuya dice cámara, no me agüito. Muy bien, pero con mucho gusto. Muchas gracias. Yo regreso el día que ustedes me inviten con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el tema de inseguridad y la 4T.